Matemáticas, segundo de la ESO, tutorial, expresiones algebraicas, ejercicios propuestos, comentados sobre las operaciones con monomios. Bien, lo primero que vamos a hacer, los realizas suma y resta de monomios de coeficiente entero de término semejante. Es decir, lo que vamos a hacer es agrupar con la propiedad conmutativa los términos semejantes de grado 3. Aquí tenemos grado 3, los vamos a poner juntos. X al cubo, 2 menos 2x al cubo, menos x cuadrado, más 6x cuadrado, menos 9x cuadrado, menos x, menos 2x. Y luego los términos independientes, menos 5, más 5 y menos 7. Sumamos los que son términos semejantes, 1 menos 2, que sería menos 1x al cubo, menos 1x cuadrado, más 6x cuadrado, menos 9x cuadrado, menos 4x cuadrado, es decir, se mantiene la parte literal, y vamos a ver que menos x menos 2x son menos 3x, y menos 5 más 5, menos 7, que sería menos 7. Es decir, la expresión algebraica que sustituye a toda la inicial es esta. Sustituye y simplifica. Bien, lo mismo con esta otra de aquí. Ya vemos que lo que hacemos es aplicar la propiedad conmutativa y poner los términos semejantes de mayor grado al principio, en cabecera. Es decir, 5a al cubo, menos 3a al cubo, menos a al cubo. Una vez que tenemos los de grado 3 puestos, porque son términos semejantes, vamos a los que son términos de grado 2. Más 6a al cuadrado, menos 4a al cuadrado. Ya los tendríamos así juntos. Los de grado 1, menos a, más a y menos a. Y luego los términos independientes, menos 7, menos 2. Bien, lo que tenemos que hacer es agrupar los términos que son semejantes y decir que 5 menos 3, 2, 2 menos 1 es 1. 1 al cubo, es decir, 5 al cubo, quedaría representado en este monomio a al cubo. Y menos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado quedaría resumido en 2 al cuadrado. Menos a más a menos a quedaría menos a, y menos 7 menos 2 menos 9. Es decir, esta expresión algebraica, este polinomio, sería el que simplificaría la expresión inicial. Bien, veríamos que es un polinomio completo de grado 3, puesto que el término principal es de grado 3 y cuyo término independiente sería menos 9. Así procederíamos con todos los demás casos, haríamos lo mismo, 6m al cubo, lo pondríamos, menos m al cubo, ya no hay más de grado 3, de grado 2, menos 2m cuadrado, más 8m cuadrado, más 9m cuadrado. Vamos a por los de grado 1, menos 4m, más 8m, y luego 3 de independiente, menos 4 y menos 5. Sumaríamos los términos semejantes, 6 menos 1, que sería 5 de grado 3, la parte literal es la misma, lo único que cambian son los coeficientes, menos 2 más 8 más 9, que nos daría 17m cuadrado, menos 4 más 8, que nos daría 4m, y 3 menos 4 menos 5, que nos daría menos 6. Por lo tanto, el polinomio que sustituiría a la expresión algebraica y que lo simplificaría sería este. Bien. Como vemos, esto es una cosa muy sencilla, se mantienen las partes literales. ¿Qué ocurre cuando los coeficientes son fracciones? Bien, lo primero, si son fracciones pero tienen la misma parte literal, es decir, son términos semejantes, lo que tenemos que hacer es que se puedan sumar los coeficientes, es decir, reducirlos a denominador común. En este caso de 15 y 3 es 15, 15 entre 3 a 5, 5 por 2, 10. Por lo tanto, la reducción de estos dos términos semejantes quedaría en menos 3 más 10, que sería 7 quinceavos de x al cubo. Nos damos cuenta que la fracción, el coeficiente fraccionario, lo podemos poner separado de la parte literal, o la parte literal podría estar incluida dentro del numerador. Bien, aquí tenemos otro caso similar, pero tenemos un paréntesis. Hay que realizar las operaciones que están dentro del paréntesis, pero como son términos no semejantes, no se pueden sumar, con lo cual hay que aplicar la propiedad distributiva. Menos delante de un menos es un más, y menos delante de un más es un menos. Bien, en este momento sí que agrupamos los términos semejantes con la propiedad conmutativa, x tercios más 2x tercios. En este caso de aquí lo que vamos a hacer es reducirlos al común denominador 2, por lo tanto va a ser menos 4x cuadrado partido por 2 más 3x cuadrado. Y como siempre en cabecera tenemos que tener los de mayor exponente,
pues los ponemos, menos 4x cuadrado más 3x cuadrado, x3, 2x, ya están los del grado 2, tienen el mismo denominador común, por lo tanto se pueden sumar o restar. En este caso menos 4 más 3, que nos va a dar menos 1x cuadrado partido por 2. De la parte literal es x cuadrado. Los de que tienen x tercios más 2x tercios, 1 más 2 serían 3, 3x partido por 3, como 3 entre 3 es 1, la forma simplificada de toda la expresión inicial sería esta. Bien, vamos a simplificar esta otra de aquí y lo mismo de siempre, es decir, a cabecera los ponemos los de grado mayor, en este caso x cuadrado partido por 4 menos 3x cuadrado, más 2x tercios más x. Bien, hay que reducir a común denominador los que tengan la misma parte literal, por lo tanto 4 entre 1 es a 4, 4 por 3, 12. Aquí sería 3, 3 entre 1 es a 3, 3 por 1 es 3, por lo tanto podemos hacer que 1 menos 12 sería menos 11 cuartos de x cuadrado y 2 más 3 sería 5 tercios de x. Podemos poner la x dentro del numerador o podríamos ponerlo fuera. Bien, seguimos con suma y resta de coeficientes fraccionarios, cosas parecidas. En este caso nos tenemos que fijar que nos han puesto 3y al cubo por x menos 4xy al cubo. En realidad son términos semejantes, lo que han puesto la parte literal aplicando la propiedad conmutativa. Nos da lo mismo y al cubo x que xy al cubo. Si cambiásemos el orden, en este caso vamos a cambiar el y al cubo, lo vamos a poner delante, ¿vale? Entonces, a la vez reducimos a común denominador, que es 10. 10 entre 1 es a 10, 10 por 4, 40, por lo tanto ya tenemos que 3 menos 40 menos 37 décimos de y al cubo x. Es decir, que no nos confunda el hecho de ver que la x y la y están en distinto orden. Si lo importante son si sus exponentes son los mismos. Aquí ocurre algo similar en el tema de que tenemos 4 doceavos de x al cubo y menos x al cubo y más 3x al cubo y partido por 4. Está un poco revuelto todo esto, pero hay que reducir a común denominador. 12 entre 1 es a 12, pues pondremos 12 doceavos, en realidad es lo mismo. Y 12 entre 4, 3, 3 por 3, 9. Ya una vez que tenemos las mismas partes literales, unas dentro de los numeradores y otras fuera, pues consideramos que es lo mismo y podemos proceder a su reducción. Sumamos los términos positivos, 4 y 9, que serían 13, menos 12x al cubo y 13 menos 12, 1, 1x al cubo y partido por 12. Daría lo mismo si hubiésemos puesto un doceavo de x al cubo y. Bien, para multiplicar monomios tenemos que recordar que lo que hacemos, los monomios en la multiplicación no hace falta que sean términos semejantes, porque lo que hacemos al multiplicar monomios es multiplicar los coeficientes, menos 8 por 9, menos 72, y al tener x al cuadrado por x al cubo, multiplicamos potencias de la misma base, es decir, sumamos exponentes, 2 y 3, 5. Por lo tanto, en la multiplicación multiplicamos los coeficientes y sumamos exponentes de las mismas partes literales, es decir, de las mismas letras. Menos 9 por 1, menos 9, 9 por 6, menos 54, y 3 más 2, 5, más 1, recordamos, aquí hay una x, 6. Luego menos 54, x elevado a 6. Bien, cuando tenemos la multiplicación de una fracción por un número entero, por un monomio con coeficiente entero, tenemos que recordar que multiplicamos numerador por numerador. Aquí es como si hubiese un 1, es decir, 12 unidades. Pues luego 5 por 12, 60. 4 por 1 es 4, es decir, ese es un fallo que muchos alumnos cometen. Y luego la multiplicación de potencias de la misma base, que aquí hay un 1, por lo tanto sumamos exponentes, 2 y 1, 3. Por lo tanto, una vez que tenemos esto, 60 entre 4 hay que simplificarlos, que nos daría 15x al cubo. Bien, todos los demás ejercicios son los mismos. Fijaros que aquí, en todos los casos, hemos puesto la multiplicación de monomios separados con la multiplicación, mientras que cuando teníamos un monomio no hacíamos esa determinación de decir que hay una multiplicación de forma explícita. Simplemente sabíamos que era una multiplicación, es decir, este es un monomio multiplicado por otro monomio. Bien, entonces
multiplicamos los coeficientes, 3 cuartos por 20 es menos 60 cuartos, y las partes literales tenemos que multiplicar las partes que tengan la misma base, sumaremos los exponentes, 2 y 3, 5, y cuando no hay una parte, un factor en el otro que sea igual, pues simplemente lo colocamos, ¿vale? Como un factor más. Bien, 15 por 3, 45, 3 por 6, 18, el menos que está ahí, y a por b, pues aquí tenemos a por b, que son dos factores que se multiplican sin más, no tienen más historia. Podríamos haberlo puesto como menos 5 medios multiplicado por a por b, es decir, 5 medios como fracción separado. Bien, aquí tenemos el ab dentro de lo que es el numerador. Bien, cuando vamos a la división de monomios, pues es un procedimiento similar. Dividiremos los coeficientes y restaremos los exponentes si tienen la misma parte literal, si tienen la misma base la parte literal. Entonces, 24 entre 6 a 4 y 35 menos 23, 12. Esta sería la división. Si tenemos una división sucesiva, pues tendremos que hacerlo de izquierda a derecha, dividir los coeficientes y restar si la parte literal tiene la misma base, es decir, 30 entre 6 a 5 y 15 menos 4 a 11. Y pondremos el otro, y 5 entre 5 es a 1, que no haría falta ponerlo, 11 menos 3, 8. Por lo tanto, m elevado a 8 sería la forma de simplificar esta operación sucesiva de divisiones. Ojo con la división de dos monomios. En este caso, este monomio es un cuarto de x elevado a 5. Y este sería un doceavo de x al cuadrado. Lo hemos puesto en la forma que la parte literal está en el numerador, de manera que nos va a facilitar que la división es la multiplicación por la inversa. Al hacer la multiplicación por la inversa, nos vamos a dar cuenta que este monomio, un doceavo de x cuadrado, en realidad se queda como 12 partido por x cuadrado, que realmente no es un monomio. Sería una fracción algebraica, pero bueno, no tiene mayor inconveniente para la hora de trabajar en la división, porque lo que hacemos en este caso pues va a ser 12 entre 4, que nos va a dar 3, porque nos va a dar 12 cuartos, y la división de potencias de la misma base que restamos exponentes. Por lo tanto, la división de estos dos monomios va a ser 3x al cubo. Bien, en este otro división de monomios, pues tenemos que tener en cuenta, o podemos acudir a expresarlo de esta forma, es decir, menos 12y al cubo x partido por 1 para que nos ayude. Y también podemos expresar este 1/3 de y al cubo como y al cubo dentro del numerador y 3 abajo, de forma que ahora podemos multiplicar por la inversa, y decir 3 partido por y al cubo. ¿Para qué? Para poder multiplicar los coeficientes, menos 12 por 3, que nos dará 36, y dividir las partes literales restando sus exponentes, 3 menos 3, que sería 0, por lo tanto y elevado a 0, y al cubo entre y al cubo es 1, se va, o y elevado a 0, y nos quedaría el factor x, que no había podido ser eliminado ni tampoco disminuido, por lo tanto restado, es decir, menos 36x sería la solución de esta división de monomios. Podemos seguir dividiendo otro tipo de monomios que nos puede traer cuenta a veces ponerlo en forma de fracción. Menos 4 al cuadrado dividido entre menos 3 al cuadrado, lo expresamos de esta otra forma y nos va a traer cuenta. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que realmente menos 4 entre menos 3 es menos entre menos más, 4/3, y que la división de potencias en la misma base restan exponentes y a elevado a 0 sería 1, por lo tanto la división de estos dos monomios sería 4/3. En este otro caso nos encontramos con que el coeficiente está separado de la parte literal, como debe en realidad ser. Sin embargo, lo vamos a colocar de otra forma, lo vamos a expresar de otra forma para facilitar la división como la multiplicación por la inversa. Es decir, si ponemos a al cubo dentro del numerador, 3a al cubo, 1 al cubo, es decir, a al cubo. Ahora, cuando digamos que la división es la multiplicación por la inversa de la segunda, nos va a facilitar el trabajo. Por lo tanto, vamos a poner 3a al cubo partido por 4 por la inversa, que 2a al cubo. De esta manera vamos a poder dividir potencias de la misma base restando exponentes. 3 menos 3, que va a ser 0, a elevado a 0. 3 por 2, 6, 6 cuartos, que lo vamos a simplificar y va a ser 3 medios. Bien, son algunos de los ejercicios que nos pueden venir bien para entender un poco este tipo de ejercicios.
Bien, fracciones de monomios. Cuando tenemos fracciones de monomios, lo que podemos hacer, es decir, si yo tengo que dividir este monomio entre este monomio y lo tengo expresado así, puedo descomponer en factores primos el 56, 2 por 2 por 2, 7, y expresarlo tal cual está, o por 2 al cubo por 7, daría igual, y 84, 2 por 2 por 3 por 7. Bien, para dividir potencias de la misma base restaríamos los exponentes, es decir, 3 menos 2 y 2 menos 2, que sería 0. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que este 2 con este 2 se va a ir, este 2 con este 2 se va a ir, y este 7 se va a ir con este 7, nos va a quedar realmente 2 tercios de la resta. 3 menos 2 y menos 2, por lo tanto, nos va a quedar 2 tercios de x, y que lo podemos expresar tanto de esta forma como de esta forma, que sería más correcto, porque de esta forma sí que tendríamos una fracción que multiplica a una parte literal. Bien, otra división entre dos monomios, pues lo que hacemos es la misma historia, descomponer en factores primos, lo podemos expresar así, o 2 al cubo por 3 al cuadrado, daría lo mismo, pero vamos a preferir de momento ponerlo así por facilitar el entenderlo. Entonces, este 2 se va a ir con este 2, este 2 se va a ir con este 2, este 2 se va a ir con este 2, es decir, desaparecen los 2's. Este 3 se va a ir con este 3, va a quedar por lo tanto un 3, este 3 va a quedar. Y lo vamos a poner. Bien, la división de potencias de la misma base va a restar exponentes, 4 menos 2 y 3 menos 2, que va a ser aquí, y el c, que no tiene nada con lo que restar, con lo cual el factor c se queda. Bien, por lo tanto va a ser menos 3, 4 menos 2, 2, 3 menos 2, 1, no hace falta ponerlo, por lo tanto, realmente la forma de expresar este monomio, el resultado sería menos 3 séptimos por la parte literal a cuadrado bc. Bien, vamos a seguir con la potenciación de monomios. Y cuando tenemos la potencia de un monomio, lo que tenemos es que potenciar los coeficientes y las partes literales. Es decir, la potencia de un producto, si recordamos, era igual al producto de las potencias, es decir, el cuadrado de 2 tercios. El cuadrado de 2 tercios es 4 novenos. Y el cuadrado de x al cuadrado, que es hay que multiplicar, 2 por 2, 4. Y el cuadrado de y, que es xy al cuadrado. Bien. Otra vez lo mismo, el cuadrado de un producto va a ser el producto de los cuadrados en este caso. Es decir, el cuadrado de menos 5, que va a ser más 25, el cuadrado de x al cubo, que va a ser multiplicando exponentes, y el cuadrado de y al cuadrado, que es multiplicando exponentes. Lo mismo aquí, el cuadrado de 2, que es 4, el cuadrado de a, que es a al cuadrado, el cuadrado de b cuadrado, que es b igual a 4, y el cuadrado de 3, que sería en este caso 6, porque se multiplican los exponentes. Bien. En este caso, la misma historia, el cuadrado de menos 4 tercios, que nos va a dar el cuadrado de menos 4, que sería más 16, y el cuadrado de 3, que sería 9, el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de 1, que sería 2. El cuadrado de menos 1 medio, que sería un cuarto, porque el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 2, y menos por menos es más. El cuadrado de 3, que es 6, el cuadrado de 2, que es 4, y el cuadrado de 1, 1 por 2, 2, que se multiplican los exponentes. Bien, vamos viendo. Y hasta aquí un poco el tutorial comentado de operaciones sobre los monomios. Espero haberos ayudado.